Hoy vamos a trabajar en el Centro de Pensamiento Estratégico, Democracia y Postconflicto de Cali, y en este canal de YouTube vamos a trabajar el tema del asalto a las instituciones en Brasil y el desconocimiento al triunfo del señor Lula da Silva, que ya había sido presidente 2 veces, pero que ganó en franca lid ante Bolsonaro, quien se presentó a la reelección y perdió, si bien es cierto, por un margen estrecho frente a la cantidad de votantes de ese potencial electoral. Allí no hubo fraude, pero se ha difundido la idea del fraude electoral. Y esto implica varias cosas: que la ultraderecha en América Latina está en ascenso para desestabilizar a las izquierdas que han llegado al poder, que al mismo tiempo reclama que funcionen las instituciones, pero atacan las instituciones, y que la OEA, como organismo multilateral de América, debe pronunciarse. No solamente es la justicia interna la que debe resolver el asunto, sino la OEA quien debe pronunciarse para hacer respetar la Carta Democrática. Las desesperadas derechas, por el profesor emérito de la Universidad Nacional, Ricardo Sánchez Ángel. El golpe de Estado político simbólico a los 3 poderes estatales en Brasil buscó lanzar el golpe de Estado real por parte de las Fuerzas Armadas y un sector de la opinión radicalizada que sigue agrupada con el bolsonarismo, esa pérfida expresión de los reaccionarios tropicales, alborotados y desesperados por el triunfo de Lula como presidente. El golpe de este 8 de enero hay que leerlo como un ensayo de una conspiración de mayor calado y que se ha planificado con la aprobación de Jair Bolsonaro. Los reaccionarios se niegan a aceptar un triunfo épico por parte de Lula, quien literalmente resurgió desde las cenizas de la cárcel, el oprobio, la calumnia y la persecución a sus seguidores, al tiempo que se colocó al frente de la renovación democrática y progresista en Brasil. Yo, que soy tan poco dado a exaltar personas y caudillos, escribo con admiración a favor de la épica de Lula y sus seguidores. El nuevo gobierno de Brasil ha comenzado una recuperación que incluye una movilización general de los trabajadores y los pobres miserables que defienden su victoria en las urnas y que lo van a hacer, es mi deseo, en las calles, las plazas, los barrios, las aldeas, los pueblos y los grandes complejos económicos del país. Hay que rodear al gobierno de Lula internacionalmente. Toda nuestra América debería movilizarse solidariamente, porque lo de Brasil es decisivo en el rumbo del continente, así como para las sentidas aspiraciones de salvar la Amazonía, unir al continente, a la América Latina, erradicar la pobreza y el hambre, ampliar la democracia y asumir nuestros pueblos como los protagonistas del progreso. Elevan nuestras propuestas en favor de la paz mundial en Ucrania, Oriente Próximo, Corea, Taiwán, China. Dignifican Haití y Palestina, 2 símbolos de nuestra dignidad atropellada. Lo de Brasil es un capítulo de las acciones de la ultraderecha en el mundo que alcanzó un punto alto con la toma del Capitolio de los Estados Unidos, adelantado por Trump como parte de una intentona golpista. La ultraderecha internacional desnudó sus métodos golpistas, desconociendo las legitimidades democráticas en busca de proteger los grandes intereses creados. En el vecindario de esto da cuenta el golpe de Estado disfrazado en el Perú, con sus 40 y tantos muertos y un pueblo en movilización demandando la libertad de Pedro Castillo. Una singularidad de estas movidas de la ultraderecha es que no acuden directamente a las Fuerzas Armadas, sino que son ellas, con sus partidos y personajes, los que directamente asumen la primera responsabilidad. El papel que les asignan a los militares es el de la trasescena, mientras se deciden las confrontaciones. Una contradicción cruda radica en los antagonismos sociopolíticos. Pero si movilizan la policía y el ejército para reprimir sanguinariamente, buena la postura de los poderes públicos de hacer causa común contra el golpismo. Lo que buscó fue el caos para incentivar el militarismo como alternativa. Brasil tiene aprendida la lección de que la salida golpista, hoy fracasada, fue exitosa en el golpe de la cámara lenta. Abro paréntesis, así lo denominó acertadamente Lula desde la cárcel, contra Dilma Rousseff, lo cual colocó al pueblo de Brasil y al continente en alerta y movilización para acorralar al golpismo.
La experiencia golpista en Estados Unidos debe ser un espejo para leer lo que acontece en Brasil y Perú. Políticamente, Donald Trump insiste en el retorno al poder y los republicanos aumentan sus influencias. Si Trump no es condenado por delincuente golpista, tiene la oportunidad de repetir presidencia y esto es extremadamente grave para el mundo. Me parece que Bolsonaro, con su aceitada maquinaria lumpenburguesa, con apoyo en el golpismo de la ultraderecha gringa, buscará dar batalla política. No hay que cantar victoria, a pesar del triunfo contra su proyecto. El gobierno de Lula deberá pasar de la promesa a las realizaciones. No hay lugar para ilusiones constitucionales, creyendo que las instituciones van a detener las acciones desesperadas, incluyendo el terrorismo de la ultraderecha. Estas lo van a hacer si se les da el vigor democrático y sabiduría popular con la movilización, las ideas convertidas en fuerzas políticas que hagan real el cumplimiento de las promesas, con el principio de la esperanza. Entonces se deben dilucidar varios aspectos. ¿Qué clase de golpe de Estado se fraguó y se ejecutó? No estaban reunidos ni el Congreso, ni la Corte Suprema de Justicia, o sea, la Corte Federal, ni en funciones laborales normales el Palacio de Gobierno. A diferencia del asalto al Capitolio en enero del 2021 en Estados Unidos para desconocer el triunfo de Biden y facilitar la permanencia ingenuamente, además porque está procesado, el señor Donald Trump, allí sí estaban funcionando en el Congreso y trataron de impedir la proclamación de Biden. Aquí no, pero la idea fue un golpe de Estado fraguado para alentar, estimular la reacción de los militares a quienes ya se les venía solicitando desde el triunfo en octubre de Lula que dieran un golpe de Estado. Es decir, se pensó que con esta reacción multitudinaria de asaltantes, de vándalos, estos sí, iban los militares a tumbar al señor Lula da Silva. Hay un riesgo para el funcionamiento de los primeros meses de gobierno y de pronto de todo el gobierno, o tal vez se avance hacia un golpe de Estado ya más contundente, porque los militares retirados y los activos están apuntalando a Bolsonaro en gran parte. Hay más de 12.000 funcionarios en el aparato del Estado, bolsonaristas militares. De tal manera que el problema es el manejo de la fuerza pública, porque Brasil es un país federal y cada estado o región tiene una fuerza pública que es parte del ejército. Por eso Lula acudió a la policía para desvertebrar, para frenar, para impedir que continuara el asalto. Pero en todas las instituciones durante 4 años quedaron incrustados bolsonaristas militares porque él es de origen militar. Y allí es donde está el peligro latente de un golpe de Estado, porque no quieren reconocer el triunfo. Tanto que no fue a la posesión, se evadió hacia Estados Unidos, casi que es un abandono del cargo. Es muy claro que la seguridad falló, es decir, las fuerzas militares no actuaron para evitar, a pesar de que se conocía del acampamiento desde hace más de mes y medio de bolsonaristas en cercanías. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Se debe entonces averiguar a fondo sobre la responsabilidad, porque el mismo gobernador, el señor Ivanhoe Rocha, y el secretario de Seguridad, que había sido ministro de Justicia de Bolsonaro, pues no hicieron nada en el cubrimiento de Brasilia. Lo otro, si hay ya más de 1.150 detenidos, los que lograron capturar,
las pruebas pueden determinar la responsabilidad de Bolsonaro. Y casos similares que se puedan presentar en América Latina y otros que ya se están presentando y que tienen más o menos los mismos síntomas. Es decir, la reacción de fuerzas de ultraderecha para impedir el funcionamiento de gobiernos de izquierda, cuando pues la derecha ha perdido el poder en elecciones, así como lo tuvo en muchos periodos, en este momento lo ha perdido en otros países. Entonces el caso del Perú es muy sintomático y debe analizarse, porque si bien es cierto de que se trataba de un presidente impreparado, era el presidente del pueblo, elegido por el pueblo. No es gratuito todas estas reacciones, estos ríos masivos de hombres y mujeres reclamando claridad y anticipo de las elecciones y la ilegitimidad, evidenciando la ilegitimidad de la señora Dina Boluardo, que era la vicepresidenta. Entonces las derechas se coaligaron para sacarlo. Sí, él dio un autogolpe, es decir, se iba a revestir de más poderes al estilo fujimorista, pero es muy claro que fue inducido a ese autogolpe, es decir, por los mismos fujimoristas, porque ese es el estilo, lo que se produjo en el año 93 por el mismo Fujimori. Quien está en peligro es la misma democracia, porque las instituciones democráticas están siendo alteradas, desconocidas, reducidas, en unos casos por la concentración del poder en camino hacia la autocracia, y en otros casos diversificando formas de golpe de Estado, apoyados en los militares, unas veces, otras en coaliciones con civiles de ultraderecha, golpes parlamentarios, es decir, utilizando actuaciones enrevesadas de manera constitucional, como en el caso de Bolivia con la señora Yanine Áñez, que es muy parecido a otros casos, como en Honduras o como sucedió en Paraguay, aliados con empresarios, sobre todo los medios de comunicación. Pablo Iglesias dice que los medios de comunicación en manos de las derechas se han vuelto un instrumento de ataque a la democracia por la malformación, por las fake news, por las mentiras, por la distorsión de la vida política y por el engaño y sesgo a que conducen a la comunidad. Este es un tema que da para muchos análisis. ¿Por qué un presidente del pueblo como Lula, un presidente progresista que en los dos periodos anteriores sacó del hambre y de la miseria a más de 40 millones de personas, por qué al regresar el mismo pueblo marcha contra él? O sea, porque hay pobres de derecha, así como hay clase media baja de derecha, por el miedo que infunden de que les van a quitar lo que tienen, aunque no tengan nada, cree que tienen, porque la vida que sostienen es mejor que cualquiera otra que se pueda presentar con incertidumbre. Y la religión, los evangélicos en Brasil, todas las iglesias apoyan a Bolsonaro y lavan el cerebro de las personas. Entonces, esto es un tema muy interesante, les decía, porque hay que valorar lo que pueda pasar con la democracia, que ha estado afectada durante los 4 años de Bolsonaro, que está amenazada, que debe reconstituirse o recomponerse. Entonces, para concluir, podríamos decir que si no se organizan los sectores subalternos de la sociedad con antídotos a el manejo monopólico de los medios de comunicación por parte del establecimiento político, no habrá forma de contrarrestar las mentiras. Es decir, los medios alternativos son la solución para poder neutralizar las mentiras, los bulos, las fake news difundidas por los medios tradicionales de comunicación apoderados o monopolizados por
los gremios, los empresarios y los sectores de derecha. Segundo, la ultraderechización de la derecha se debe a que las derechas tradicionales convencionales dejan un espacio. Es decir, los partidos conservadores que ya no representan a nadie son reemplazados por conservadores ultras, que son los ultraderechistas. Y tercero, el proyecto político de la ultraderecha, por ejemplo en España, es la monarquía. ¿Cuál es aquí en América Latina en los países presidenciales? Es la centralización. La vía puede ser la federalización, es decir, la autonomía real de las regiones para autodeterminarse. Brasil se encuentra en una creciente tensión política e incluso mediática, pues como era de esperarse, los seguidores bolsonaristas pedían una intervención militar y la renuncia de Luis Ignacio Lula da Silva, quien derrotó a su rival de extrema derecha en las elecciones de octubre, buscando un golpe de Estado como el ocurrido en Estados Unidos en el año 2021, invadiendo así el Congreso, el Palacio Presidencial y la Corte de Brasil. Es de precisar que Lula asumió la presidencia el pasado 1 de enero del presente año, y en su discurso de inauguración el nuevo mandatario prometió reconstruir el país y criticó también duramente las políticas de su predecesor, quien fue a Estados Unidos y evitó estar presente en la ceremonia de cambio de mandato. Mientras bolsonaristas radicales no asumen esta derrota, exigiendo un golpe de Estado, destruyendo las instalaciones y evidentemente en un intento inminente por quebrar la democracia. Lula asegura que es el interés de una pequeña minoría, llamando a los manifestantes fascistas fanáticos, y es por eso que es importante recalcar en este punto el hecho de que el golpismo es esa práctica política que busca destituir o quitar una forma de gobierno por medio de un golpe de Estado. Por lo tanto, ese golpismo de ultraderecha es una de las mayores amenazas a la democracia liberal. Ante lo sucedido, el presidente decretó la intervención federal de Brasilia, lo que significa que el área de seguridad pública queda bajo supervisión del gobierno federal hasta el 31 de enero de este año. No solo representa un peligro para la democracia el hecho de que este intento de golpe de Estado se dé, sino el poder mediático, que desde vísperas a una elección presidencial, las cadenas de comunicación, cadenas de radio, televisivas, entre otras, normalizaron los fake news como instrumentos políticos y aseguraban un posible fraude electoral, por lo que desde mucho antes querían la caída de Lula, que meses antes Bolsonaro también aseguraba que si él llegaba a la presidencia de Brasil, seguiría este país el camino de Colombia, Venezuela, Chile y Argentina. Por otro lado, el peligro que representaría Bolsonaro es la dramática amenaza de una derrota histórica para las fuerzas populares, para una clase trabajadora, para las mujeres, los negros y miembros de comunidad LGTBIQ+, ya que en su estadía presidencial dejó de entrever el desconocimiento de su historia y esa clara división racial y social expresados por discursos que él mismo daba totalmente discriminatorios. Se ha producido en Brasil un intento de golpe de Estado por parte de seguidores de Jair Bolsonaro, inspirados en gran parte en el intento de golpe de Estado que seguidores de Donald Trump tuvieron hace unos años ante el Capitolio de Estados Unidos. En este caso se han atacado o se han pretendido atacar los tres poderes de Brasil por parte de una turba más o menos organizada, homogéneamente blanca, primordialmente de estratos altos y sobre todo de pensamiento de derecha, que nos hace pensar también en estas agrupaciones de influencia mundial como Atlas Network y otras que han unido seguidores de derecha y líderes de derecha en varios lugares del mundo. Vemos cómo entonces se amenaza una decisión tomada en democracia, en elecciones limpias, en elecciones que no han sido refutadas por ningún organismo internacional ni ningún método de control que se haya sabido.
y que de alguna forma desafía entonces el sistema democrático de Brasil y que manda un mensaje muy claro, y es que estas fuerzas no están de acuerdo con el cambio de poder que se ha producido en Brasil y mucho menos con que la izquierda gobierne no solo en Brasil, sino en toda América Latina. Hemos visto también en Perú como por ejemplo a raíz de eh, lo que se ha presentado como un fallido golpe de Estado del presidente Castillo, también este ha salido del poder y se ve una mano en toda América Latina tratando de contener esta oleada de gobiernos de izquierda, incluido en Colombia. Em, Creo que manifestaciones de personajes como María Fernanda Cabal, José Félix Lafouré y otros en torno a qué debe estar pasando en el gobierno de Petro o qué debería pasar en el gobierno de Petro, pues nos hace pensar que tanto en Brasil como en Colombia la amenaza de un golpe está vigente. Sin embargo, por ejemplo, en Brasil, el resultado es que las fuerzas vivas de la sociedad y en general las fuerzas democráticas de todo el mundo han salido a rodear a Lula da Silva y se condena la actuación de los seguidores bolsonaristas e incluso el mismo Jair Bolsonaro que aparentemente estuvo detrás de estas actuaciones, instigándolas y haciendo una deslegitimación del mandato popular entregado al presidente Lula. No es fácil juzgar, eh, digamos, qué puede pasar en toda América Latina, pero en Colombia sí estamos viendo cómo fuerzas retardatarias y fuerzas que se oponen al progreso o a las fuerzas progresistas prácticamente todos los días bombardean el gobierno con noticias falsas y con declaraciones hostiles a las reformas que se han presentado. Paradójicamente, quienes votaron por el movimiento de Gustavo Petro, el pacto histórico en Colombia, eh, dicen o sienten que la revolución o el cambio no ha sido instantáneo. Y de eso no se trataba, porque son instituciones centenarias que se deben modificar para poder tener un cambio profundo, como lo decía Petro. En Brasil, la cuestión ahora es si Lula da Silva va a lograr conjurar estos intentones golpistas y estas fuerzas que se oponen a su gobierno con el sentido de crear un gobierno de unidad o por lo menos generar la gobernabilidad necesaria para que en su mandato pues no ocurra un nuevo intento de golpe o se pueda dar incluso un atentado personal contra su vida, como también puede suceder infortunadamente en Colombia con la vida de Gustavo Petro y Francia Márquez. Estaremos a la expectativa de cómo evoluciona el gobierno de Lula da Silva, también de cómo evolucionan las investigaciones contra Jair Bolsonaro, tanto en Brasil como en Estados Unidos, donde se encuentra hoy en día, eh, país al que voló faltando un par de días para la posesión de Lula da Silva. Incluso algunas personas han manifestado que eso se trató de un abandono del cargo, pero más allá de eso, vemos que las fuerzas que ellos lideran a nivel mundial, incluso en organizaciones como Atlas Network, están interesadas en imposibilitar el libre desarrollo de los gobiernos democráticamente elegidos de izquierda y progresistas en toda América Latina y en todo el mundo prácticamente. Eh, Esperemos que la sociedad brasilera sepa digerir estas acciones y que prevalezca sobre todo la legitimidad y el poder obtenido en las urnas por Lula da Silva, así como esperamos que en Colombia también se logre generar esa gobernabilidad tan necesaria para que se mantenga a salvo el gobierno y la vida de Gustavo Petro. Sobre la intentona bolsonarista de desconocer las elecciones en Brasil, el triunfo de Lula, y pedir su renuncia mediante un acto típicamente trompista, es decir, asalto de las instalaciones, porque no son de las instituciones, sino de las instalaciones en un intento golpista de extrema derecha y con elementos fascistoides y con complacencia tanto de burocracia del Estado como de las fuerzas o algunos miembros de las fuerzas militares de Brasil. Peligroso, como sea. Ese hecho, a mi modo de ver, yo resalto 4 elementos que me parecen muy delicados.
El primero es que sin duda estamos ante un incremento, un aumento de las fuerzas de derecha en un proceso de desinstitucionalización, de desconocimiento de las constituciones, de desconocimiento de la construcción democrática liberal que desde la Revolución Francesa hasta acá hemos luchado por ella. Esa derecha no cree en las instituciones democráticas, no cree en el libre juego democrático y es aplastantemente sectaria. Ese es el primer elemento. 2, son capas medias y pobres de la población las que están apoyando esa derecha, lo cual es también altamente preocupante, porque quiere decir que el progresismo, que aquí ya no hay que hablar de izquierda o derecha, sino de quienes defienden la democracia de manera real, militante, porque creemos en ella, porque es el mejor espacio para debatir y vivir, y quienes están contra ella. No importa dónde estén, en China, en Rusia, en Irán, en Europa, en América Latina, las fuerzas que no sean democráticas hay que combatirlas democráticamente, por supuesto, y hay que pelear porque el pueblo entienda de que el sitio donde tiene futuro es en la democracia, que si no se compromete con ella, no tenemos futuro. Y me parece que es el otro gran mensaje que se lanza. El tercero mensaje que quiero resaltar yo es la debilidad de las fuerzas progresistas en América Latina. No hay una agenda común, no hay un proceso de integración, no hay una defensa expresa de la democracia. Incluso todavía algunos siguen creyendo que el enemigo es Estados Unidos. Lo digo con franqueza, el Estados Unidos era una potencia que invade, se mete, militarista y todo, pero es una defensora de la democracia, y a mí me parece que ese resquicio, ese rinconcito, esa entretela que deja Estados Unidos, hay que aprovecharla y hay que demostrarle que somos ante todo demócratas y que no estamos por salidas militaristas ni guerrilleristas. Y me parece que ese es el otro elemento que deja destacado el proceso que se está viviendo a nivel internacional contra esta derecha usurpadora y golpista. Esa es la situación a mi modo de ver. Esperemos qué pasa, esperemos que no se replique y recordemos que ninguna democracia, ninguna, está exenta de fuerzas y de movimientos de derecha como el que se vivió y se está viviendo en Estados Unidos, en América, en Brasil y en otros países de Europa. Es una situación que obliga a pensar cómo salvar la democracia que durante siglos hemos luchado por ella y como el mejor espacio para poder vivir en paz. Lo que pasó en Brasil el 8 de enero es un atentado contra la democracia. Pero no solamente lo que pasó en Brasil, sino también lo que en el 2021, en un enero, pasó en Estados Unidos. Una cantidad de manifestantes de extrema derecha que no comulgan con la democracia, que no comulgan con los valores democráticos, con la libertad, con la posibilidad civilizada de transformar los problemas y configurar soluciones desde diferentes aristas políticas, atacan los edificios de los poderes públicos. En el caso de Brasil, entran a la Plaza de los Tres Poderes, en el cual está Planalto, que es la casa presidencial, está la casa también de la Corte de Justicia y está la casa del Congreso Federal de Brasil. En el caso de los Estados Unidos, el ataque fue en contra del edificio de la Cámara de Representantes. Es muy pertinente señalar que si no se despliegan fuerzas del orden que garanticen constitucionalmente la democracia y el intercambio del poder, digamos, el cambio alternativo de un extremo ideológico o de una posición ideológica a otra, pues es muy difícil sostener la democracia, ya que se señala que en ambos episodios, tanto en Estados Unidos como en Brasil, agentes del orden estuvieron fuertemente involucrados para no brindar la seguridad, para dejar que los manifestantes entraran sin ningún obstáculo real hacia estos
edificios y causar desmanes, caos, e intentar en una forma que no deja de ser simbólica, porque evidentemente la estructura del Estado y las instituciones fueron mucho más fuertes que estas revueltas surgidas en Brasil puntualmente el 8 de enero del 2023 y en Estados Unidos el 6 de enero del 2021. Entonces es pertinente preguntarnos eso. ¿Cuál es el papel de las fuerzas del orden, de los policías, de los militares, de la fuerza federal en ambos países frente a eso? Recordemos también que hay un auspicio del presidente saliente. Tanto en Estados Unidos Trump señalaba a Biden y en Brasil Bolsonaro señalaba a Luiz Inácio da Silva de ser comunistas, de atentar contra los valores tradicionales, la propiedad privada de la familia, cosa que no es así. Entonces, cuando menos hay que tener en la mesa dos elementos claves a atender. Primero, ¿cuál es el papel de las fuerzas del orden, de la policía y del ejército que bien que mal permiten o hacen omisión a sus labores constitucionales para defender y proteger los edificios públicos, que no solamente funcionan evidentemente para tomar decisiones del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial, sino también como faros, como tótems de la institucionalidad y sobre todo la institucionalidad democrática. Y por el otro lado, ¿qué clase de líderes se están haciendo elegir, ¿no? Por un lado Trump y Bolsonaro, líderes que llegan por medio de la elección popular al poder, pero desconocen luego el poder del pueblo, desconocen luego la democracia, desconocen luego la posibilidad de la alternancia del poder entre partidos, entre personas, entre diferentes ideas políticas. Entonces me parece muy pertinente señalar esto y dar cuenta cómo Tocqueville en su momento lo hizo, que la democracia se compone de igualdad y de libertad. Ambos elementos tienen que estar en un país y en una nación para que sean realmente una sociedad política democrática. De lo contrario, pues no sería la plena democracia que estamos buscando. Y recordemos también que el último estudio de Oxfam ha planteado unas enormes desigualdades en el mundo. Y eso surge en el marco también o en el seno de la democracia liberal. Entonces tenemos que preguntarnos qué tanta posibilidad de desigualdad o qué tanta desigualdad nuestras naciones en el mundo pueden aguantar hasta que no haya, digamos, un abismo insondable entre las clases medias, los sectores más populares y trabajadores y los sectores altos, que en últimas ambos, tanto Trump como Bolsonaro, han suscitado un discurso anticomunista, pero también antiestablecimiento, anti grandes poderes, y señalan entonces que, digamos, con unas ideas un poco truncadas de cómo se permite tanta corrupción en el marco de esos planes de la desigualdad o de esos planos profundamente desiguales que lastimosamente la democracia liberal ha dejado surgir, ¿ya? No es que sea la que propicia eso, pero ha dejado surgir. En su seno se han aumentado los índices de desigualdad, los índices de súper ricos y los índices mayores de pobreza. Entonces eso es un elemento importante, digamos. Hay que ver el trasfondo de estas protestas y de estas manifestaciones. No solamente, aunque tienen mucha responsabilidad los gobiernos salientes y las fuerzas del orden, pero también el elemento de la desigualdad en el cual se empieza a minar la credibilidad, la confianza y la legitimidad en las instituciones de la democracia liberal. Entonces tenemos que garantizar sociedades civiles profundamente fuertes, clases medias profundamente fuertes, educadas, con proyectos de futuro, y que cada vez menos, ese es el deber ser, la desigualdad se reduzca y no aumente, como está diciendo Oxfam, esta ONG que estudia la desigualdad y la pobreza en el mundo, que ha aumentado. Y hoy hablaremos sobre el intento de golpe de Estado que se llevó a cabo el día 8 de enero en Brasil. Bueno,
Como es evidente, esta manifestación nos trae amplios recuerdos de lo sucedido en el año 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos. Pero antes de hablar de esto, hay una frase que encaja a la perfección del libro Movimientos Sociales y Protestas de los autores Juan Carlos Lozano y Alberto Ramos Gárvidas. En el primer capítulo de este libro denominado Indignados y Protestas Globales, se dice lo siguiente. En el fondo, todas las movilizaciones y manifestaciones globales tienen un común denominador, que se detecta comparando las reclamaciones, las consignas, los lemas y las arengas. Bueno, ahora bien, ¿qué era lo que intentaba reclamar la comunidad de Brasil este 8 de enero? O más puntualmente, ¿qué era lo que buscaban reclamar los bolsonaristas? Estas protestas se iniciaron el año pasado, el día 31 de octubre puntualmente, donde miles de bolsonaristas buscaban llevar a cabo nuevamente lo que se vive ahora, asaltar el Congreso. ¿Pero por qué? Todo esto porque el día 30 de octubre, Luis Ignacio Lula da Silva gana las elecciones en su país. Y posterior a eso, y debido a la gran derrota, Bolsonaro no se queda con los brazos cruzados. Este decide empezar a sembrar muchas dudas sobre un posible fraude electoral y a la vez se autoproclamaba como una víctima de persecución política. ¿Esto les recuerda algo a alguien? Pues estas son similitudes a lo vivido con el famoso expresidente Donald Trump. Y oh sorpresa, no es una simple coincidencia. Pues, ¿sabían ustedes que la familia Bolsonaro decidió dedicarle un inmenso tiempo y esfuerzo a construir alianzas con Estados Unidos, incluso cuando Donald Trump era presidente? Vean eso. Es aquí donde tomo otra frase del libro mencionado antes. Las protestas globales se interconectan por el ejemplo dado de un país a otro, por los efectos de estas reclamaciones que sirven de ejemplo para aumentar la enjundia. Ahora bien, después de toda la información escuchada anteriormente, quisiera hablarles de eso en un orden más cronológico. Tenemos en cuenta que pasó el 30 y el 31 de octubre, y demos un salto al 2 de noviembre. 2 de noviembre inician las primeras concentraciones en cuarteles con el fin de pedir una intervención militar. ¿Y por qué esto? Se alegaba que el nuevo presidente llevaría a Brasil al comunismo, e incluso les implantaría un régimen igual o peor al que países como Venezuela y Nicaragua están viviendo hoy, por lo que buscaban escudarse bajo el artículo 34 de la Constitución Nacional de su país, pidiéndole así al gobierno central que buscase garantizar la forma republicana, el sistema representativo y el sistema democrático que los bolsonaristas consideraban completamente violado. El 19 de noviembre inician las primeras acampadas de manifestantes. Pero no eran acampadas como cualquier otras, eran acampadas en puntos estratégicos, más puntualmente frente a las puertas de los cuarteles militares, con el fin de insistirles reiteradamente que asumiesen el poder y se uniesen a su causa. Ahora demos un salto hasta el 25 de diciembre. Este día es detenido a alguien en Brasilia cuando preparaba un atentado con explosivos cerca del aeropuerto. La policía logró detenerlo y le preguntó qué buscaba o por qué quería hacer esto, a lo que él responde, quería causar el caos y llamar la atención hacia este movimiento. ¿En qué movimiento estaba desempeñada esta persona? Nada más y nada menos que en el movimiento bolsonarista y en estas protestas. Y después de todo esto, estamos en la actualidad, 8 de enero, al salto del epicentro de la democracia. Bueno, básicamente, después de una semana en la que Lula haya tomado posesión de su cargo, empiezan nuevamente los bolsonaristas enojados, otra vez a buscar que por medio de la democracia, estos puedan llegar otra vez al poder.